quisiera tocar el tema sobre la lógica de un imperio. Lógica de un imperio. Como generación, estamos en la búsqueda de una foto espiritual. Las imágenes no son todas peligrosas si uno las puede capturar de las Escrituras como una foto a la que uno dice: esto tenemos que alcanzar como generación. Y esa foto debe de ser de tal manera revelada en nuestros corazones que se vuelvan conductiva para nuestra gestión de vida. Y cuando hablo de foto, hablo exactamente de lo mismo que nos pasaba hace algunos años atrás, cuando debíamos de sacar una foto. Esa foto quedaba en un rollo y todo quedaba en incógnita si iba a salir hasta el día que ibas a retirarla del laboratorio de revelado. Ese es el principio que encontramos en las Escrituras. Tenemos muchas fotos sacadas, pero están en un rollo. Están en un rollo llamado Biblos. Están todas allí. Todas las fotografías que nosotros necesitamos para que sean conductivas a nuestra vida de fe están en las Escrituras, pero están en forma de rollos, están enrolladas. Y cada generación, cada persona que quiere hacer de la palabra escrita una palabra revelada, tiene que encontrar la manera espiritual de cuáles son las sustancias que nosotros necesitamos para que lo revelado no se anule, sino que se convierta en una foto conductiva para nuestras vidas. Así que si usted tiene una Biblia, en el modo que lo tenga, escrita o en modo digital o en su tablet, lo que usted y yo tenemos es un rollo de fotos. La seguridad que allí están las imágenes que necesitamos tener en nuestra vida para que se vuelvan conductivas. Como generación quiero proponerles en el Señor una foto que tiene que ver con el espíritu de lo que estamos buscando. Y yo le llamo la foto lucana, la foto que Lucas se encargó de construir durante 2 libros para llegar a Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está la foto. ¿Cuál es la foto que debemos de buscar como generación? Dejar depositada a una generación Pablo. No a un Pablo, no a un hombre, a una generación Pablo, sentado en un nivel de paz en medio del corazón de un imperio, predicando y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Si una generación logra encontrar esa foto, si pudiésemos gestionar nuestra vida desde lo personal hasta lo familiar, lo matrimonial, y ponernos esta foto espiritual cada vez que oramos, gestionaremos nuestra vida para que en los próximos años, no tan largos porque no hay tanto tiempo, esta generación tiene que ser más rápida, podamos tener una generación Pablo. Dentro de esa generación seguramente habrá muchos de los que hoy están sentados aquí. Y tendremos que ser aquellos que caminemos por el camino en el ver esa foto.
necesitamos una generación en una casa, hablando acerca del Señor Jesucristo. La expresión allí es mucho más profunda que como suena en español. En todo caso, Pablo estaba explicando cómo Jesucristo es el Señor en el mismo corazón del Imperio Romano. Abiertamente significa que nadie podía llegar a Pablo. Nadie pudo tocar un hombre blindado, un hombre cuyos misiles de ese siglo temprano de la historia de la iglesia había blindado de tal manera que todo lo que él decía llegaba a quien tenía que llegar y no oían quienes no tenían que oír. Y de esa manera, abiertamente y sin impedimentos. Ahora, Lucas se va a tomar todo el tiempo del mundo. Él no está apurado para esa foto. A mí me gusta llamarle al Evangelio de Lucas y al libro de Hechos primero y segunda de Lucas, porque son la misma carta y el hombre comienza desde Lucas 1 a Hechos 28, renglón tras renglón, ladrillo tras ladrillo. Él va a explicar cómo se escribe la historia de una generación para poder dejar depositado, en este caso es un hombre, pero nuestro desafío como generación, y si usted está tomando nota, tome esta nota, es convertir personas bíblicas en generaciones espirituales. ¿Cómo convierto a una persona bíblica en una generación? ¿Cómo logramos entender que hoy Dios no nos está demandando que produzcamos un Pablo, sino una generación corporativa con ciertos aspectos de Pablo? Y el segundo desafío que tenemos como generación es transformar momentos personales en tiempos eternos. Eso es una transformación. ¿Cómo hago y cómo debemos de trabajar como generación en el Señor para convertir personas en generaciones? Es decir, no estamos buscando tener un apóstol sentado predicando, estamos buscando una generación que llegue en el lugar y en la geografía en la que vivas, quedar posicionado por una obra del Espíritu, hablando abiertamente del Evangelio. Y cómo convertimos estos momentos. La mayoría de nosotros, cuando vivimos estos momentos que vivimos estos días, que estamos juntos, nos preguntamos cómo yo puedo eternizar estos momentos. ¿Cómo puedo hacer para que estos momentos no se terminen nunca? Es posible. Es posible que este momento, este lapet, no termine nunca. ¿Cómo? Por el arte de la vida del Espíritu, en cómo las generaciones transforman los momentos en tiempos eternos. Eso sucede en la profundidad de nuestro espíritu. Sería un desperdicio no seguir la historia de las ciudades. Será un desperdicio si nos vamos de Buenos Aires y creemos que todo esto va a terminar cuando esto termine. Esto va a continuar porque hay una razón espiritual por la que deben continuar. Amados, Dios está en todos lados, pero no en todos lados está la misma densidad de Dios. Dios está en todos lados, pero no en todos lados Dios está con la misma densidad. Esto explica las congregaciones. Esto explica la iglesia local. Esto explica las familias cristianas. Porque Dios está en toda la parentela a la que tú perteneces. Pero no hay misma densidad de Dios que cuando tú estás con tu familia en un cumpleaños y en un casamiento, a cuando estás con tu familia que reunidos en su nombre producimos densidad de Dios. Y a donde hay densidad de Dios, la historia es llamada para ser alterada. A donde hay densidad de Dios,
cuando estamos reunidos y alcanzamos niveles de unicidad, aunque parezcan momentáneos. Es la labor de cada uno de los que estamos reunidos aquí, capturar el momento, capturar la canción. Quizá no podamos llevarnos a todos los hermanos que nos inspiran cuando estamos ministrando al Señor a través de la música o a través de la predicación. Es un imposible, no podrás llevarte a todos los predicadores y estos momentos. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Sí podemos llevarnos, y no necesariamente en YouTube, y no necesariamente solo en un audio. Lo podemos llevar por la capacidad que tenemos cuando nos congregamos, de que los momentos que vivimos juntos se eternicen en nuestro espíritu. Dios está en todo lugar, pero en todo Buenos Aires no hay muchos lugares a donde haya una densidad de Dios como la que hay en este momento, en este lugar. Los números son importantes cuando cada persona es consciente de la medida de Cristo que porta y cuando esta medida de Cristo está reunida en un lugar. Es por eso que animamos a creer, no que las familias tengan que ser todos salvos, porque no quiero que nadie se vaya al infierno. No estamos buscando de salvar al barrio, porque salvando al barrio entonces somos más buenos en el barrio porque hay más creyentes. Nosotros no somos personas buscando un número, somos personas buscando una densidad, un peso específico de Dios, que cuando estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, la historia no puede pasar conforme la han diseñado los hombres de Dios. Cuando hay densidad de Dios, la historia es llamada a donde están los santos reunidos. Amados, se nos ha hablado acerca de la importancia de estar juntos en este lapet, porque ese poder y esa densidad que produce cuando nosotros estamos juntos. De nada vale tener una familia cristiana reunida alrededor de la Biblia si eso no significa una medida de poder. Las familias no son cristianas porque vayamos todo domingo. Está genial que seamos todos creyentes, porque entonces todos salimos juntos y volvemos juntos. La razón por la cual Dios creó y diseñó las comunidades de fe es porque las comunidades de fe, cuando crean densidad, la densidad crea poder. Y cuando se crea poder por densidad, lo que hay es un retroceder de las tinieblas en las comunidades a donde hay medida de densidad, a donde hay medida de comunidad de paz, a donde hay una medida de poder que produce a donde estamos algo que es la expresión del propósito eterno de Dios. Dios se da a conocer por densidad. Dios se da a conocer por envergadura. Mientras mayor sea el tamaño que produzca densidad de Dios, Dios será conocido en las naciones de la tierra. Sí, celébrelo, porque no es nuestro interés aparecer en este escenario diciendo cosas nuevas. La iglesia no está necesitando conocer tantas cosas, pero sí cosas más eternas que producen esta densidad. Los apóstoles enseñaban acerca de esta salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra que quiero resaltar en este primer espacio es la palabra diligencia. Anótelo allí, diligencia. Recuerden, estamos en la búsqueda de una foto, una generación sentada hablando de Jesucristo a las naciones de la tierra. Estamos pensando en 2025, ¿en nombre de quién? ¿Con qué densidad? Aquellos equipos que se irán a las naciones de la tierra, a llegar a los lugares a donde no ha sido todavía alcanzado por la palabra del evangelio del reino. La pregunta es, ¿de qué manera iremos? ¿Cuál es el peso específico y la densidad?
¿En nombre de quién iremos? Amados, el nombre del Señor no es Jesús. A veces cuando decimos vamos a orar en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, el poder no está en el nombre Jesús, está en el nombre. Como que los perdí ahí. Porque si es en el nombre de Jesús y digo Jesús, wow, abracadabra, dije la palabra justa. No. Porque por años ha habido personas en los tiempos bíblicos. Ya hubo gente que decía en el nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. A los hijos de Seba los sacaron desnudos los demonios por creer que esto era mágico, que por decir la palabra clave todo iba a suceder. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ustedes han usado el nombre, pero ese nombre no tiene densidad. Ustedes vinieron con el envase, pero no vinieron con el producto. Y lo que estamos buscando es una medida de producto. Que el envase no diga el nombre, sino que el nombre lleve la sustancia de la vida de Cristo. Densidad, densidad, densidad. Pablo le dijo a los efesios, sean llenos. Ustedes tienen la botella, pero les falta la densidad de la vida. Y lo que se está pasando en estos días es que estamos tratando de entender por el Espíritu la densidad de lo que necesitamos portar. Algunas personas dicen, yo ya oré 15 veces por esas personas y yo ya le dije en el nombre del Señor. El nombre del Señor está muy bien porque Jesús es el envase, pero es el Cristo el que te redime. Por eso el Evangelio es de Cristo Jesús. ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio del Señor. Ese es el nombre. El nombre es el Señor. Si tú querías buscar a Jesús por los documentos, tenías que leer Jesús. Pero los demonios no se sujetaban a ese nombre. Se sujetaban a la autoridad y a la densidad que Jesús portaba. Porque Jesús era el nombre identificable en la tierra. Pero el Señor era la densidad que tenía. Porque esa densidad había sido alcanzada por la comunión que Él tenía con su Padre. Cualquiera de nosotros podíamos ir en el nombre del Señor a todo el mundo, pero la medida de autoridad y de poder que hace retroceder la ignorancia en las naciones de la tierra no es una palabra mágica extraída de la Biblia, no es una palabra que aprendemos y que podemos recitar, sino que es el poder que existe en el nombre del Señor. Y para eso la Biblia dice que Lucas estudió diligentemente. ¿Cómo es que una generación puede terminar sentada en medio de un imperio? Aquellos que han estudiado profundamente las cartas de Lucas y el Evangelio de Lucas y Hechos, sabemos, y muchos saben, porque esto no es que es para algunos elegidos, es para quienes investiguen con diligencia. Anótelo allí. La clave de esta generación es diligencia. Ponerle diligencia a esta salvación. A esta salvación que el escritor a los hebreos dijo tan grande. Cambie esa palabra grande por densa, por densidad. 1 kilo de evangelio denso te va a servir por el resto de tu vida y por todas tus generaciones. Hay una generación que tiene que tocar la densidad, la generación que tocó la densidad de Cristo el Señor, esa generación que tocó al resucitado, esa generación que tocó la densidad de Dios. Por 3 generaciones trastornaron al mundo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de qué dice solo la Biblia. No se trata de repetir una palabra que yo aprendí. Mis amados, por 5ª vez, y lo tengo enumerada, la voy a repetir. No vinimos a buscar una nueva manera de decirlo. Vinimos a llenar el envase de una densidad espiritual que va a capturar un momento y lo va a eternizar
va a capturar a una persona y va a dejar sentada a una generación para que lo eterno se manifieste en la tierra. Diligencia. Me gusta esa palabra. Diligencia. La Biblia nos dice claramente, los apóstoles enseñaron que los profetas no eran unas personas que andaban todo el día trabajando por allí y de bien que estaba, ¡pum! ¡Oh, les cayó! ¡Hoy voy a dejar de hacer lo que hago y le voy a ir a profetizar a Israel! No, los profetas dijeron que los profetas profetizaron de la gracia del Señor. Póngale a esa palabra gracia, densidad. Quisiera hacerles más fácil porque por alguna razón, mis hermanos, alguien complejizó demasiado el evangelio. No se suponía que el evangelio fuese algo tan complejo, tan difícil de entender. Dice que los profetas investigaron. Quiero pensar cómo pensaba Daniel, cómo era un día de Elías, cómo era un día de Eliseo. Elías y Eliseo, que profetizaron para un pedazo de tierra a donde desaparecieron, fueron profetas de una geografía que dejó de existir. ¿En qué pensaban esta gente? ¿Cómo puede ser profeta y profetizarle a algo que dejará de ser? Elías y Eliseo le profetizaron a un Israel que desapareció. Sin embargo, ¿qué lo sostenía? Acá lo dice, los apóstoles lo aclararon. Ellos no se deprimieron porque ellos no estaban buscando el cumplimiento de una profecía. Estaban buscando sobre qué generación habría densidad de gracia. Profetizaban sobre la gracia. Y los apóstoles, después de la resurrección, dijeron: hemos visto al Señor lleno de gracia. Hemos visto la densidad de Dios en la tierra. Y cuando hay densidad de Dios en la tierra tiene que ser antes de la densidad y después de la densidad, porque no puedes tener densidad y profundidad de Dios y que la historia no se pare a donde hay esta presencia. Dice que profetizaron. Me imagino una hora, no me imagino, pienso y medito en estas fotografías, Elías orando. Y cuando volvía de todos sus actos proféticos, ese vacío que sienten todas las personas normales en la fe, que tú sabes que no porque te haya salido bien un mensaje o más o menos, tú te vuelves feliz a tu casa. Porque no se trata de lo que se dijo, sino se trata de qué medida de densidad quedó en ese corazón. ¿Queremos llegar a algún lugar? ¿Tienen paciencia? Cuando decimos quiero un matrimonio cristiano, ¿qué tú quieres? ¿Un matrimonio feliz o densidad de Dios? Es una buena conversación para cuando te vayas de acá. O ahora mismo, si quieres, cortamos acá y pregúntale a tu marido y a tu esposa: ¿qué tú estás buscando de mí? Porque todo el planteamiento que el apóstol Pablo hace sobre este pensamiento, cuando tú quieres tener hijos, ¿qué quieres tener? Esta es la pregunta. ¿Quieres sentirte realizado? ¿Quieres que todo el mundo tiene que tenerlo? ¿Qué haría yo sin un hijo? ¿O si es cierto que somos en la fe? O sea, cuando estás buscando novio, cuando estás buscando novia, ¿estás buscando una densidad de ti o una densidad de Dios? Porque eso es lo que definirá lo que vamos a tener. Si es una densidad de ti mismo, será aburridísimo y te irá mal por más que hablen lenguas. Pero si es densidad de Dios, Dios está a donde su densidad se hace presente. Porque Dios no está buscando una medida de algo que use su nombre, sino que exprese su gracia. Ahora bien, ¿por qué usted piensa que en todas las escrituras a la nación de Israel, e incluyendo en cierta parte de la iglesia judaica e israelita compuesta por judíos, se le llamaba a la iglesia rebaño? ¿Y para qué se la llamaba pastor? ¿Sabe usted lo que es un rebaño? Densidad de algo. Eso es. ¿Usted se ha puesto a investigar lo que es una oveja?
es una cosa que solo sobrevive si está densa con otras ovejas. El único peligro que representa un rebaño es que todas las fieras del campo ven como una cosa grande, blanca y que se mueve junta. La oveja es casi ciega, la oveja es casi sorda, oye por las patas. Por eso tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque oye por las patas y se corrige con la... David dijo: yo soy rey para Israel, pero quiero ser oveja para Dios. Todo el peligro que representa un león, lo dice las Escrituras y lo dice también, y si lo dice History Channel y lo dice National Geographic, es verdad. La insistencia por vivir una vida de paz y de rebaño es una medida estratégica de poder. Cuando un rebaño está caminando y sobre este pensamiento de ser unos está la medida de poder que la iglesia va desarrollando para transitar por la vida cumpliendo con el propósito eterno. Hay una foto. Toda comunidad de fe, toda familia, si en una casa, en una familia, en una parentela, todos trabajan para guardar el vínculo de la paz. No nos vayamos todavía al mundo porque el mundo nos queda grande. Empecemos en la medida en la que tenemos. Gracias a Dios todos somos salvos. Y no le digo nada si nuestros hijos están en algún lugar, como ya lo dijimos en Chaco, y no voy a hacer hincapié en eso. Todos tenemos el sueño de una familia en la fe. La pregunta es si todas las familias de fe están generando poder por la densidad de esta vida. ¿Quién de nuestra casa quedará sentado y en paz para poder predicar el evangelio del Señor Jesucristo en medio de una situación a donde nosotros no tenemos un problema con la política, nosotros no tenemos un problema con los sistemas solo del mundo, nosotros enfrentamos el poder de un imperio? Realmente no necesitamos oír algo nuevo. Creo que toda esta audiencia, tengo el testimonio que la mayoría de ustedes han oído todas las palabras necesarias. Solo creo que hace falta oír con diligencia. Esta palabra diligencia significa volver al celo y a la urgencia de vivir un evangelio en tiempo real. Mientras que la verdad de Dios está en estado celestial, es eterna y no tiene vencimiento. Pero cuando una verdad de Dios es predicada y anunciada entre los hombres, viene con fecha de caducidad. Mientras que una verdad de Dios está celestializada, está en modo misterio, está en modo eterno, es eterna. Pero cuando la predicación del evangelio hace que una palabra que es eterna se meta en el tiempo, quienes la oyen deben de hacerla rápidamente comida ingerible, asimilable y nutrible. No hay tal cosa, si no puedo hoy, lo oigo mañana. Las verdades dadas a una generación caducan si no son vividas en tiempo real. Por eso, diligencia. Diligencia es
¿Cuándo vamos a vivir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer cada uno de nosotros? Es en este sentido que el Señor nos ha dejado todas las Escrituras. Es verdad que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, pero la inspiración con la que las Escrituras fueron escritas tienen reserva eterna. Uno puede tocar y caminar por la narrativa bíblica sin el temor de que esté hablando de algo viejo. Y por favor, si usted está tomando nota, tome nota. Tenemos que abdicar a la mente de tráiler por la mente de película. Tenemos que sacarnos la mentalidad tráiler. Eso que vemos, ¡wow! ¡Qué bárbaro que está! ¿Han visto cuando usted va a ver una película o le pasan una película? El tráiler. ¿Qué le pasan en el tráiler? La parte que a usted lo seduzca. La Biblia no puede ser leída con una mente de tráiler, las imágenes y las escenas que me atraen. Hay que leerla desde una narrativa para poder comprender que la narrativa de la Biblia está centrado solo en algo muy puntual. ¿Cómo mantienes a un pueblo cuya imagen universal sea que es un solo pueblo? Por eso que Lucas va a tratar de decirle, ¿a quién? A Teófilo. Lucas va a tratar de explicarle cómo puede ser que Pablo fue un indómito, que no pudo ser, era un insubordinado a las autoridades. Desde el plano más saludable de lo que es la insubordinación. Porque tú no puedes estar frente a un imperio y creer que tus pensamientos individuales van a sobrevivir, porque esa es la lógica de un imperio. Y de allí el título. La lógica de un imperio es que cada persona se vea individualmente. Alimentar el pensamiento individualista para gobernar y manipular. Anótelo allí. Los imperios piensan en balcanizar. Esto se llama la balcanización de la fe. Toda fuerza imperial tiene poder de balcanización, es decir, dividir para gobernar. Y mucho más viejo que Napoleón. Los imperios operan por balcanizar. Y todas las escrituras, quizá no todos los versículos tráiler que nosotros tenemos. A mí me encanta el Salmo 80, a mí el 73. Bueno, si a usted y a mí nos gusta la Biblia tráiler, olvídese, nos pasaremos la vida esperando un evento como este. Pero si a nosotros nos gusta la película, este Espíritu se irá con nosotros y nos va a mantener para entender cuál es la narrativa bíblica. Porque si hemos de vivir en la plenitud del Hijo de Dios, deberemos de entender que la narrativa bíblica está basada en cómo nos vemos ante esta fuerza que es imperial y que ha gobernado todos los sistemas desde que el propósito eterno y la narrativa bíblica está. Recuerden este principio. Nosotros no tenemos el problema contra un país. El Señor no fue a la cruz para terminar con una nación. No fue a la cruz para terminar con una ciudad, ni con los males de tu nación. Haga de cuenta que usted tiene una pala en su mano. Haga de cuenta, piense que tiene una pala. Haga así, tengo una pala en mi mano. Usted hágalo, ayúdeme. Se le pedía ayuda del primer minuto y como que se está resistiendo. Ponga así, una pala. Cada vez que usted quiere en la vida vivir una vida conforme al propósito eterno de Dios, usted con esa pala decide a dónde buscar la luz para su vida. Entonces, si usted tiene una pala y usted dice, yo quiero servir al Señor y que el mundo
sea transformado y voy a servir a Dios. Y con esa pala le pega 3 centímetros abajo, olvídese, no hay ninguna solución 3 centímetros abajo. Estuve trabajando todo el día. No. Porque de así nacieron las teologías, la culpa la tiene mi papá. Y tu papá está ahí. Usted quiere saber a dónde están todas las fuentes de su problema, pégale con la pala así y su papá es culpable de todo. Su mamá, la iglesia donde iba, le voy a decir todo lo que está ahí en la primera palada. Era la iglesia que yo iba, el pastor que tenía. No, pero yo cavo más profundo. Mi abuelo. No, pero ahora soy súper espiritual porque estudié la Biblia, le pego más adentro. Mi tatarabuelo. Y los pobres lo único que están viendo debajo de la tierra, ver cómo tú le pasas por la pala y no nunca los dejas en paz ahí abajo. Amado, esto está mucho más profundo. El Señor no fue con una pala. La Biblia dice que Él cuando murió le arrebató el imperio de la muerte. Levante su mano. Nosotros no estamos siendo parte de una libertad de una nación. No estamos siendo parte de la libertad de un pueblo. Hemos sido libres de un imperio. Esto siempre se trató de un imperio. Y los imperios, para ser imperios, ¿sabe cuál es la diferencia entre un reino y un imperio? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un reino y un imperio en lo natural? Que los reinos toman naciones, los imperios dividen a las naciones. Los reinos se hacen con naciones, pero las naciones y los reinos se gobiernan por balcanización. La palabra balcanizar significa dividir. Dividir de tal manera que usted sienta que su enemigo está en la esquina de su casa. Eso es balcanizar. Eso produce el imperio de la muerte. ¿Por qué todos los seres humanos piensan en un momento en la muerte? Porque ese es el asunto de la muerte, que tú le tengas miedo a la muerte, porque a todo nos va a llegar. Ese es el poder de un imperio. Usted vivía en el imperio, en el imperio egipcio, y usted se va a dar cuenta que, ¿por qué es la esclavitud? La esclavitud es saber que tú tienes a tu esclavo mirándote todos los días de tu vida. Y la Biblia dice que este imperio de la muerte es el diablo. ¿Y qué significa eso? Cuando tú crees que el diablo anda detrás de ti. Es que yo salía para la PET y el diablo me molestó. Balcanización. ¿Puede creer usted que el diablo me pinchó la goma del auto? ¿Puede usted creer este diablo inmundo? Fui a prender la cafetera y no me funcionó, pero yo vencí al diablo. Eso no es espiritualidad, eso es balcanización. Creer que el diablo anda detrás de todos los creyentes. Pero ha venido una libertad. Mis amados, la muerte y resurrección de Cristo ha quebrantado el poder de los imperios. La lógica de un imperio es hacerte sentir solo, pero la vida del reino es ponerlo en la vida de su Hijo. Y eso genera poder. Eso genera poder. Entonces, nosotros estamos reunidos hoy pensando en qué, en naciones, en reinos o en un imperio, porque finalmente a nuestro Señor le será dado el imperio. Y para que la iglesia recobre poder imperial, va a necesitar tener una conciencia que no es el diablo el que está cerca de ti, sino que es la gloria de Dios que habita en nosotros. Levante su mano. Usted va a recordar de estos días. Es la iglesia recobrando no una mentalidad de reino.
Las iglesias tienen que quemar etapas. Yo escribí un libro, Nación Nacida de Dios, y he disfrutado predicar sobre la nación. Y también creo que hay un evangelio que es del reino. Pero si vamos a pensar en pueblos no alcanzados, si vamos a pensar en pueblos que están funcionando bajo poderes imperiales, ese nivel de autoridad no tiene que ser. Bueno, y entonces ahora, ¿qué Biblia nos van a predicar? Es la misma Biblia, es el mismo Dios, pero es diferente densidad. Cada generación debe de saber qué significa ser llenos del Espíritu. Esto es lo que le tienes que preguntar a tu pastor cuando vuelvas a tu casa. Pastor, otra vez. No, pero esta vez no, esta vez. Esta vez no vengo ni por mí, ni por mi ciudad, ni por mi nación, ni por el reino. ¿Me puede hablar del imperio? Fuerzas. Nosotros estamos enfrentando hoy la lógica de un imperio. ¿Por qué? Porque es de tiro corto pensar que las naciones de la tierra son independientes. Y ya no estamos hablando de imperios políticos, no estamos hablando de imperios humanos, que los hay. Usted sabe, hermanos, que hace 250 años atrás tú te podías subir arriba de unos animales en Córdoba y llegar a Bogotá sin que hubiese ninguna aduana. A veces estamos diciendo: Señor, queremos la unidad de Latinoamérica. Hubo un tiempo en que no había Latinoamérica. Los argentinos saben que la partida de nacimiento de Manuel Belgrano dice que Manuel Belgrano nació en Perú. No sabía, ¿no? Y por el mismo precio. No, nació en Buenos Aires. No, nació en Perú. Su partida de nacimiento dice que nació en Perú porque hubo un tiempo en que Argentina no había sido balcanizado. Hubo un tiempo en el que había una sola moneda. La gente estudiaba en Córdoba en los años 1700 y desarrollaba lo que habían estudiado en Córdoba hasta los límites con México. Solamente estoy diciendo a dónde queremos nosotros cavar para encontrar una respuesta que sea atinada a lo que estamos viviendo. Esto funciona en política, esto funciona en la administración de las naciones. Las naciones se esclavizan porque hay algo que es mayor. Hoy, cuando nosotros nos ponemos a discutir qué está pasando en el mundo con las ideologías, con los pensamientos, con la construcción que se están metiendo, ¿por qué es que oramos y parece que no para? ¿Por qué es que predicamos y parece que no se frena? ¿Por qué es que cuando predicamos parece que no? No es que no parece, no está mal lo que decimos. Hay que cargar esa verdad con densidad. Y la densidad viene con diligencia. Y la diligencia no puede ser echada sobre un líder, porque el modelo imperial tiene líder. Pero el modelo del imperio de Dios tiene una cabeza que es el Señor, pero los miembros de ese cuerpo son los santos. Caminaré los próximos minutos porque Pablo le dijo a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. No dice considera lo que te digo. No dice eso. Como si fuese una charla personal. Considera lo que digo. Eso significa sígueme la onda, traducido a un cordobés básico. O sea, tú no puedes creer que yo te voy a contar a ti personalmente todos los detalles. Sigue lo que estoy enseñando. No me captures por un versículo. No me des una porción de YouTube. Sigue la onda, sigue el hilo.
Conecta con todo aquello que está teniendo un hilo. Considera lo que digo, porque me he liberado del poder de que tú me entiendas. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. ¿Qué es lo que viene después de este encuentro? Que todo lo que se diga pueda ser gestionado para ser entendido. Hoy todo el mundo sigue por ignorancia, porque ese imperio de la muerte ya fue absolutamente despojado de poder. Ese imperio de la muerte ya fue derrotado. Amados, ¿sabe cómo se llama lo que acabo de decir yo? Evangelio, una buena noticia. El imperio está en decadencia. Está sin poder. Entonces, ¿por qué opera? Los apóstoles lo identificaron. Opera por la ignorancia de desconocer la obra redentora de Cristo. Pero los que conocen la obra redentora de Cristo no pueden predicar que el Señor me trajo salvación personal. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Él no es tu Salvador personal. Él fue el que quitó al hombre. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espere. Después aplaude, que hace bien y da un refrigerio al auditorio. ¿Para qué se los voy a negar? Pero la obra de Cristo en la cruz fue mucho más que el pecado. El pecado tiene una fábrica. Cristo no murió por tus pecados. Cristo murió por la fábrica de los pecados. Por eso los apóstoles decían: el que tiene al Señor no peca más. Es porque quedó ahí, si hay algún pecado es porque quedó en la fábrica, en algún depósito. El Señor en la cruz le quitó a la muerte el imperio. El imperio de la muerte. Eso significa el destronar de un poder que divide. Primeramente, tengo 17 cosas identificables de cómo opera un imperio. Hemos visto una nada más. Balcanización, que es lo que nos compete en este LAPET. Amados, en las Escrituras, lo único que Dios le pidió al pueblo, que siempre tuvieran y que siempre que se mantuviesen reunidos. Esto es muy profundo, pero en 2 minutos 48 usted acelere su cerebro, póngalo en bla, 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 y vamos a tratar de decir en 2 minutos 46. No me hagan repetirlo porque se me van los minutos. Este poder está basado. Quiero dejarles este ejemplo. Cuando el Señor permite que se relate la nación de Israel saliendo de Egipto, yo les animo, por una cuestión pedagógica, cada vez que diga Egipto, diga del imperio egipcio, porque ese cuadro nos va a dar un mayor entendimiento y accesibilidad a la comprensión. Ellos salieron libres, pero ellos nunca entendieron qué es la verdadera libertad. Porque si la libertad es yo hago como quiero, es una esclavitud viva. El very importante people de la libertad. La libertad nunca es como yo lo veo. La libertad es cuáles son las pautas para vivir en paz. Un creyente es libre cuando sabe cuáles son las pautas para vivir en paz en la comunidad en la que vive. Es por la única razón que Pablo se mete a legislar matrimonios. Se metió en legislar familias, crianza de los hijos y empresas entre cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, él ha conocido, él no está pretendiendo tener matrimonios felices, ni hijos cristianos.
ni parentelas, todos yendo al culto el domingo. Él no está pensando eso. Dígale que está a su lado, está pensando en una medida de poder. En una medida de poder. En una medida de poder cuyos miembros ahora van a inaugurar, si quieren, esta palabra. Cuando empiezan a haber esas discusiones matrimoniales que se suben de tono. Me queda 1 minuto 56. Cuando esa discusión familiar sube de tono, cuando la situación en la comunidad sube de tono, alguien tiene que hacer lo que yo aprendí cuando hice el servicio militar, que fui instruido para un grupo de asalto en mi grupo militar. ¿Qué pasa cuando se pierde el que manda? La orden es: cualquiera de ustedes pegue grito, asuma el mando y conduzca. Hace falta que vuelva a la iglesia personas que pegue el grito y diga: nos estamos balcanizando y estaríamos quedando presos del imperio que queremos hacer retroceder. Guardar la unidad de la paz, en el vínculo de la paz, alguien debe de pegar el grito y asumir el mando. Póngase de pie. Dios sacó al pueblo de Israel del imperio egipcio. ¿Los tengo aquí? ¿Pudieron recibir algo en el Señor hoy? Permítame hacerle este relato solamente sujetándome a las páginas. Dios ve que este pueblo ha salido en libertad exterior, pero está esclavizado interiormente. Todos conocemos la historia. Todos querían volver al imperio. Dígale al que está a su lado: el imperio es atractivo siempre. El imperio no es un petizo con pijama rojo con unos cuernos. El imperio es seductor, provee alimentación, provee todo lo que tu vida le necesita para subsistir 100 años. Cuando el Señor los ve que ellos siguen siendo esclavos, aunque están libres, el Señor los llama y les escribe, para mí, uno de los libros más bellos de este asunto que hay en la Biblia. Levítico. Levítico es una joya. El Señor le dice: ¿sabe por qué ustedes son esclavos? Le voy a traducir Levítico, después usted lo lee. Porque ustedes tienen problema con 2 cosas en la vida. No saben qué hacer con el pecado y son absolutamente desagradecidos. Levante su mano. Le estoy dando 2 detalles más que produce la balcanización y el poder imperial. Por eso es que le da el libro de Levíticos y le dice: maten animales para resolver el problema del pecado y den ofrendas para que se conviertan agradecidos. Porque la libertad de los hijos de Dios, la cual la creación va a responder, es que cuando la paz se construye en cómo se resuelven los problemas del pecado en el hombre y cómo el hombre resuelve su problema de ingratitud. Por eso había fiestas y por eso había sacrificios, porque uno resuelve el poder del pecado y el otro resuelve la ingratitud. Solo los santos y los agradecidos pueden formar la familia de Dios que dará vuelta la historia de esta generación. Paz y gracias.